A partir del 27 de marzo de 1995 se han venido celebrando en México el Día Nacional del Archivista. Y fue el Archivo General de la Nación quien designó esta fecha porque fue precisamente un 27 de marzo, pero de 1790, cuando el virrey Juan Vicente de Gómez Pacheco dirigió al Ministerio de Gracia y Justicia de España una carta en la que se exponía la necesidad de la creación de un archivo general para la Nueva España. Hoy en la línea telefónica tenemos a la doctora Mercedes de Vega Armijo, directora del Archivo del Estado de Zacatecas, para platicar con ella precisamente sobre el Día Nacional del Archivista. Doctora, un placer volver a escucharte y gracias por recibirnos esta llamada. No, al contrario, me da mucho gusto volver a estar contigo y con tu auditorio hablando en esta ocasión desde Zacatecas y para celebrar a los archivistas. ¿Cuál es la tarea hoy en día de un archivista y qué tan fundamental es o ha sido su trabajo? En estas épocas el trabajo del archivista es muy amplio. Es muy amplio porque tiene que ver no únicamente con los archivos históricos, que son los espacios con los que tradicionalmente se le ha identificado, sino con todos los procesos de gestión documental que ocurren en los sujetos obligados por las distintas leyes que regulan precisamente la gestión documental. ¿A qué me refiero con gestión documental? Ellos organizan, clasifican, registran todos los documentos que se producen dentro de un sujeto obligado, dentro de una entidad, dentro de una dependencia, y al mismo tiempo los que se reciben. Son los responsables de organizar ese mar de papeles que hay en todas las entidades públicas. Y a partir de ahí, justamente, es como pueden seleccionar aquellos documentos que tienen valor histórico y que deben ser transferidos a un archivo histórico. De manera que hoy en día su actividad incide de manera fundamental en el orden de las instituciones, de las dependencias, en la cultura organizacional, y algo que es muy importante, que generalmente se nos olvida, es que el trabajo que realizan los archivistas al dejar archivos ordenados es que con ello están posibilitando el ejercicio de los derechos del ciudadano. De manera que es muy importante tener conciencia de que la labor del archivista rebasa las paredes de un archivo histórico y hoy se ha convertido en una parte de lo que es la columna vertebral de una institución, es decir, en el control de la información. Entonces, me parece que es muy necesario que se les reconozca. Generalmente, el archivista desarrolla una labor callada, discreta. Por desgracia, ha estado arrumbado durante muchos años en los sótanos, no existen los organigramas. Ahora, con la ley que tenemos, tanto la general como la del Estado de Zacatecas, los archivistas finalmente van a existir en los organigramas, porque se crea la figura de un coordinador de archivos en todo sujeto obligado. Yo creo que esto significa un gran paso, porque además de que se les va a dar visibilidad, de que van a tener autoridad para obligar a las distintas instancias de un sujeto obligado, en particular a los archivos de trámite, a tener en orden los documentos. Realmente significa un salto cuántico en términos de la física, porque si nosotros recordamos
cómo veíamos tradicionalmente al archivista, pues lo veíamos de esa manera, ¿verdad? Sí. En el sótano, en el lugar más escondido, en donde nadie lo viera, en donde nadie lo molestara, y hoy se convierte en un elemento que actúa de manera transversal, porque su actuación impacta a toda una institución. Doctora, un descuido del archivista, voy a hablar de un descuido porque siempre tienen aciertos, pero un descuido de un archivista puede romper el hilo de la historia. ¿Cuál es la preparación que debe de tener un archivista? ¿Hay alguna carrera que los prepare para esto? Sí, desde luego hay carreras especializadas en archivonomía, archivología o archivística, como le queramos llamar. Sin embargo, en México tenemos un enorme déficit de personas entrenadas, preparadas, capacitadas con la técnica archivística. Sin embargo, y ha sido además lo que ha ocurrido en nuestro país ante este déficit, hay otros profesionistas que han dedicado su esfuerzo precisamente a realizar esta tarea. Un lugar preponderante lo han tenido los historiadores. Somos, yo incluida, quienes nos hemos acercado a la tarea del archivo. Sin embargo, y también los historiadores y todo aquel que se dedique a esta tarea, necesita hoy en día aprender la técnica, la metodología archivística, que no es ciencia oculta. Muchas veces, para que me entiendan de qué se trata esta tarea, digo que es una teoría de conjuntos aplicada a los archivos. La teoría de conjuntos que estudiamos en las clases de lógica de la prepa o ya de la universidad. Bueno, solamente en algunas carreras se lleva lógica. Pero, ¿qué necesita un buen archivista hoy en día? A ver, yo mencionaría dos aspectos clave. Uno, es conocer muy a fondo la legislación que rige a la institución o dependencia para la cual trabaja. Si no conoce la legislación, no conoce el tipo de documentos que produce y por ende es incapaz de organizarlos. Ese es un elemento clave. Los archivistas hoy tienen esa obligación, no nada más de conocer la ley de archivos, sino de conocer la ley orgánica, por ejemplo, la que rige al municipio, o la ley orgánica que rige al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Esas leyes las deben conocer, o la Ley General de Responsabilidades, o la Ley de Contabilidad Gubernamental, o la Ley Federal de Monumentos, en fin, deben tener un conocimiento muy amplio de esa legislación. Por otro lado, es necesario que tengan nociones de administración pública. Muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajo de un archivista incide directamente en la administración pública o privada. De manera que necesitamos tener tres elementos bajo dominio, o conocerlos con la mayor precisión posible. La legislación, nociones de administración pública y la técnica y la metodología archivísticas. Entonces, con estos tres elementos es como muchos archivistas hoy en día se han formado ante la falta de escuelas en el país. Y también, obviamente, se han formado con la asistencia a cursos, a diplomados especializados que se hacen para distintos procesos técnicos que se llevan a cabo en los archivos. Doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo del Estado de Zacatecas, por lo que me estás platicando, tenemos ya dos panoramas. Uno, el archivista
viejo al que también te referías, escondido entre libros y letras, y hoy un archivista moderno que tiene que saber de un marco legal, que tiene que saber de administración. Un archivista puede asegurar la longevidad de un documento. Desde luego, tanto la longevidad eterna, por decirlo de una manera, Sí. que es cuando determinamos que un documento tiene valor histórico y por ende debe permanecer por siempre para las futuras generaciones, pero también ese buen archivista debe saber cuándo han prescrito los valores que tienen los documentos y que entonces se pueden destruir, porque no hay archivo que resista que se guarde absolutamente todo. Entonces, hay una fase de descarte, hay una fase de disposición documental, como se le dice en términos archivísticos, en la cual se destruyen documentos, pero ojo, no se destruyen porque alguien decidió que ya no sirven. Eso de ninguna manera se debe hacer. La destrucción de documentos se debe hacer con un método también, con el levantamiento de un acta, con la presencia de los órganos internos de control, con la, con la revisión de lo que nosotros llamamos catálogo de disposición documental o tablas de retenciones, que es una tabla en la cual justamente se establecen los valores que tienen las distintas series documentales que hay en los sujetos obligados. Por decir algo, a ver, ¿cuál es una serie documental? Voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Una actividad sustancial de la Secretaría de Relaciones Exteriores es suscribir tratados internacionales, instrumentos jurídicos internacionales. Bueno, desde que nace, desde que se firma un tratado internacional, sabemos que ese tratado va a permanecer para siempre, que no se le va a poder destruir. Pero, por ejemplo, si tenemos documentación, acuses de recibo, listas de asistencia, algunas cuestiones de carácter contable, vales de préstamo, etcétera. Hay una serie de documentos que tienen valor en tanto que sirven para hacer una comprobación inmediata, una comprobación administrativa inmediata. Ese tipo de documentos no tiene ningún sentido guardarlos para siempre. Tienen un tiempo de vigencia y transcurrido ese tiempo de vigencia se deben destruir. Doctora, el archivista, como lo estamos definiendo de esta manera, por el trabajo que está desempeñando, se dedica ya hoy en día más a papelería o documentos actuales y hacemos a un lado la historia, o también se está trabajando la parte histórica de los documentos que se tengan registrados. No, trabajamos simultáneamente ambos aspectos. ¿Por qué? Porque los archivos históricos surgen de los archivos de trámite, de los archivos de concentración. Entonces, cuando tenemos una buena gestión documental, es infinitamente más fácil identificar aquellos documentos que tienen valor histórico. No, a ver, voy a referirme a algo que puede parecer muy técnico, espero que nuestro auditorio lo entienda. Así como los seres humanos tenemos un ciclo de vida, también los documentos tienen un ciclo de vida. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, y en el caso de los seres humanos, pues irremediablemente morimos. En el caso de los expedientes, no todos los documentos o los expedientes mueren. Alrededor de es una cifra muy aproximada, pero alrededor de un 15-20% de la documentación que se genera en un organismo público tiene valor histórico, y esos sobrevivirán para siempre, a diferencia de los seres humanos, ¿verdad? Sí. Entonces, esos documentos nacen,
se incrementan. Un documento se incrementa como conformando o formando parte de un expediente, después de una serie documental, finalmente de un archivo, y ese documento que tiene ese valor histórico sobrevivirá por siempre o debe sobrevivir por siempre en un archivo histórico. Y hoy en día tenemos un drama, y es que la información más reciente de la administración pública es la que está en mayor riesgo. Tenemos archivos históricos maravillosos que tienen documentos del virreinato, del siglo XIX, de la Revolución, del cardenismo, pero muchas veces, después de los años 40, 50, los registros históricos brillan por su ausencia. Y ahí tenemos un reto gigantesco, porque nos hemos preocupado muy poco por la documentación reciente. Hay un vacío grande en, digamos, la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI en esta materia. Lamentablemente ha ocurrido ese problema. Yo quiero señalar aquí que el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas tiene un enorme vacío de registros históricos de las décadas más recientes. El archivo histórico ha recibido colecciones de documentos de algunos personajes locales, pero no hemos hecho un rescate de las fuentes históricas que se han generado, un rescate sistemático, una entrega sistemática de los documentos históricos que se han generado en las últimas décadas al archivo histórico. Es lamentable. Doctora, finalmente, ¿quién revisa la autenticidad de los documentos? ¿Quién determina si tiene valor histórico o lo vamos a pasar a un archivo temporal? ¿El propio archivista o quién está supervisando esto? Hoy tenemos en la ley general y en la ley estatal la creación de un grupo interdisciplinario en el que interviene el archivista, interviene el órgano interno de control, tecnologías, la unidad de transparencia, el OIC, y ese grupo interdisciplinario debe determinar, entre otras cosas, el valor que tenga este catálogo de disposición documental. Bueno, debe validar, además de que lo debe validar el Archivo General del Estado, debe validar el que esos documentos que se han valorado, que se han calificado como históricos, efectivamente pasen a un archivo histórico. ¿Y Zacatecas cuenta con el número suficiente de archivistas? No, desde luego que no. Hay un déficit enorme. Enorme. ¿Cómo podemos subsanar ese déficit? ¿Con una escuela aquí o con la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de historia, de leyes? ¿Quién puede ayudar a subsanar esto? Desde luego la Universidad Autónoma de Zacatecas, que podría abrir en un futuro cercano la carrera, pero mientras eso ocurre, tenemos que capacitarlos. Esa es la salida, esa es la forma en que podemos generar nuevos archivistas para el Estado. Pues ojalá porque bueno, hoy es su día, pero su trabajo es muy importante desde hace muchos años. Así es, y el reto que tenemos por delante es gigantesco. Doctora Mercedes de Vega, ya pasando todo esto de la pandemia, prometo invitarte y espero que estés en estos micrófonos porque siempre es un placer platicar contigo. Encantada, me daría mucho gusto, siempre ha sido muy grato platicar en tu programa. Lo haremos próximamente. Muy amable, muy Gracias. Buen día. Y felicidades a los archivistas de Zacatecas. Muy amable, doctora. Saludos. Es la doctora Mercedes de Vega Armijo, directora del Archivo de Zacatecas. Estuvimos platicando con ella sobre el papel importante de lo que hace un archivista en los documentos históricos, en los documentos actuales, su separación, su trabajo, su calidad histórica. Pero seguiremos seguramente platicando con ella.
Son las 7 de la mañana. Toñito, ya te dio el pendejavirus. Son las